Mi padre era un hombre sano y fuerte que había pasado por muchas cosas en su larga vida. Aquella noche llegó a casa del trabajo a la 3:00 hora de la mañana, y no le reconocí inmediatamente cuando cruzó el umbral del piso. Sus manos, muy pálidas, temblaban ligeramente al intentar quitarse los zapatos. Pude ver ansiedad, tal vez incluso miedo, en su rostro. No me sorprendió especialmente, dado que había aceptado este trabajo tan específico hacía 7 años. Había trabajado en el crematorio de la ciudad, y en ese tiempo había visto todo tipo de cosas y estaba acostumbrado a las lágrimas y el dolor de la gente. A menudo, cuando llegaba a casa por primera vez, estaba casi al borde de las lágrimas, y entonces, volcando un trago de vodka en la mesa, contaba cómo incineraba a los niños, describía cómo se comportaban los familiares en la sala de entierros, describía sus caras, las miradas en el suelo y los ojos sangrantes de lágrimas. Experimentaba la pérdida junto con los familiares de los fallecidos, y lo que más temía era mirar a través de la ventanilla especial tras la que ardían los enormes hornos que incineraban a los muertos. Pero, como suele ocurrir, un hombre es capaz de acostumbrarse a todas las condiciones de la vida y del trabajo, y mi padre no fue una excepción. La cremación de personas se convirtió para él en una rutina, como un cocinero que prepara la comida en un restaurante o un mecánico que arregla un coche. No voy a contarles cómo y por qué consiguió ese trabajo, solo diré que fueron las circunstancias. Cuando llegó a casa en mitad de la noche yo aún estaba despierto, así que le pillé así. «Papá, ¿qué pasa?», le pregunté. Solo me echó un vistazo y finalmente se quitó las zapatillas, alejándose en silencio hacia la cocina. «Estoy bien», respondió mi padre en voz baja. «Bueno, no parezco tonto, ¿y cuál es tu problema en el trabajo?», le contesté. Cuando mi padre se dio cuenta de que no podía engañarme, sacó una botella de vodka de la nevera y se sirvió un vaso lleno que se bebió de un trago, olisqueándolo con la manga. Últimamente no bebía casi nunca después del trabajo. Mi madre y yo sabíamos que si llegaba a casa e inmediatamente cogía una botella de vodka, algo iba mal. Del mismo modo, mi madre se despertó como si presintiera que algo iba mal. «¿Qué haces levantada tan tarde hoy?», murmuró somnolienta mamá y entró en la cocina. Papá quería decir algo, pero no sabía por dónde empezar. Sus ojos corrían en distintas direcciones y su lengua arrastraba las palabras. Mamá estaba visiblemente nerviosa al verlo en ese estado, pues su rostro no mostraba ningún signo de su habitual confianza. Al ver la botella de vodka sobre la mesa, mamá se dio cuenta por fin de que la culpa de todo la tenían los problemas del trabajo. Escuchó todo lo que había pasado hoy y resultó que «problemas en el trabajo» era una expresión muy suave, según él. «Hoy ha venido a vernos una tía», continuó el padre, se apuntó por teléfono con antelación, «todo correcto. Y hoy ha venido ella misma. Tenía una hija, una chica joven y guapa. Todavía tenía una vida que vivir y niños que criar, pero supongo que no estaba destinado a ser así». La mujer me pareció un poco rara. No paraba de meternos prisa, preguntándonos cómo podíamos acelerar todo el proceso. Le explicamos que una vez hecho todo según el procedimiento estándar. «Mi trabajo consiste en pulsar el botón y ajustar la temperatura, ¿qué puedo decirle? Yo no decido nada aquí, y ella tenía prisa. Así que ahora, tienes que quemar a la chica, muerta y rápido», murmuró. Pero seguí explicándole a la mujer que yo solo soy un maquinista normal y corriente y que no decido nada. Incluso se ofreció a pagarme, pero mi sueldo fijo era mucho más caro que una prima puntual. Me negué, una vez, me negué una segunda vez, a la tercera, me miró de una manera que me hizo sentir incómodo. «¿Cómo si me mirara?», dijo su madre. No sé cómo explicarlo. Era como si le hubiera arruinado la vida. Y entonces se dio la vuelta y salió por la puerta, dando un portazo tan fuerte que casi no se salió de las bisagras. Me quedo allí de pie, despidiéndola y mirando de reojo a mi colega. Bueno, la reunión con esta mujer tan poco agradable había terminado y continuamos con nuestro trabajo. Un poco más tarde nuestro director vino y nos dijo: «Todo está arreglado, el cuerpo de la chica estará aquí esta noche». Yo dije: «Bueno, que la traigan, de acuerdo». Mi colega preguntó inmediatamente si habría una despedida y un funeral para la chica. «Lo habrá», respondí y pulsé un botón del mando a distancia, enviando otro difunto al horno.
tal y como había dicho el jefe. Al anochecer ya habían traído el ataúd con la niña. El ataúd era, podría decirse, de lo más sencillo, una caja de madera, hecha, al parecer, de restos de tablones. De acuerdo, en 7 años he visto más que eso. Poco después descargaron el ataúd y me acerqué a él. Lo habían cerrado con clavos, así que no había forma de meter la nariz ni de comprobarlo. Teníamos que esconderlo según las normas. Al fin y al cabo, ¿quién sabe si allí podría estar tirada otra persona? Le expliqué a la mujer que tenía que hacer una comprobación obligatoria. Por ahora puede despedirse de su hija, le dije a la mujer. Ya nos hemos despedido. Respondió apresuradamente, como si quisiera deshacerse del cadáver lo antes posible. Parecía ocultar algo, pero yo estaba acostumbrado a no hacer preguntas y limitarme a hacer mi trabajo. Mientras tanto, todo el papeleo estaba en orden y el jefe dio el visto bueno para proceder a la incineración. Quedaba llevar el asunto hasta el final. En 2 o 3 horas podría recoger las cenizas de su hija en una urna. ¿Tiene una urna?, le pregunté. Me contestó que no tenía urna, así que me ofrecí a comprarle una. Vaya por el pasillo y a la derecha hay una pequeña tienda, le dije. Se fue, pero enseguida volvió a mi lado y susurró en voz baja para que nadie la oyera: ¿puedes tirar las cenizas o esparcirlas en algún sitio? Lo siento, pero no puedo hacer eso, respondí cortésmente, tratando de no ser grosera. Su hija murió y usted ni siquiera se molestó en comprar un ataúd adecuado, no se despidió ni rezó. ¿Y ahora quieres tirar las cenizas? Aunque no me metí en todos estos asuntos ajenos, todo lo que estaba ocurriendo me parecía insólito. Sin embargo, de acuerdo con los deseos del cliente y la ley, teníamos que cumplir sus exigencias. La mujer levantó la cabeza con orgullo y se dirigió hacia la tienda, mientras mi colega y yo llevábamos el ataúd al horno. Nos esforzamos por encontrar una clavadora para abrirlo y empezamos a sacar los clavos uno a uno. Cuantos más clavos sacábamos, más fuerte era el olor a carne humeante. ¿Se está pudriendo ya ahí dentro?, susurró mi colega, y yo respondí, por el olor, sí. Finalmente, abrimos la tapa del ataúd y allí yacía una chica joven. Comparé su rostro con el de la fotografía y me aseguré de que era ella. Ya empezaba a descomponerse, sobre todo en las piernas y en el vientre, debajo del pecho, donde se veían manchas. Mira cuánto tiempo lleva ahí tirada, incluso ha empezado a descomponerse, murmuró mi colega. El certificado dice que murió ayer, pero no puede ser que ya esté oliendo, pensó mi colega. Vale, eso no es asunto nuestro, respondí, y cerramos el ataúd. Cargamos el ataúd de madera en el horno y la puerta de este se abrió. El ataúd entró lentamente y la tapa se cerró. Salí a fumar para respirar el aire fresco. De repente, mi colega salió corriendo con una expresión de miedo en la cara y dijo: algo está pasando ahí dentro. Le miré, sonreí y le dije, bromeando: si te has traído una botella de vodka, deberías compartirla, no tragártela de golpe tú solo. Se rió, pero sus palabras me inquietaron un poco. No sé, a lo mejor me lo he imaginado, pero parecía que alguien estaba gritando en la cocina de ahí dentro, dijo mi colega, todavía asustado. Miré por la ventana del horno y vi que dentro había un ataúd quemado, pero no había fuego, solo brasas humeantes. En el panel de control vi un dispositivo automático para cortar el gas del horno. ¿Qué está pasando ahí dentro?, preguntó mi colega. Llevo años trabajando aquí, pero nunca me he encontrado con algo así, respondí, comprobando y volviendo a comprobar todo. Volví a intentar encender la cocina, pero nada cambió. Al cabo de un rato, el fuego de la cocina volvió a encenderse y miré dentro. De repente me di cuenta de que las llamas tenían un aspecto extraño. A veces la maquinaria puede ser caprichosa, susurró mi colega. Sí, he estado trabajando con ella sin problemas todos estos años y luego la caldera decide estropearse. Suele ocurrir, respondí, intentando aceptarlo como una coincidencia normal. No pasaron ni 5 minutos y la historia se repitió. Decidimos sacar el ataúd quemado y encender el horno sin él. Cuando volvió a funcionar correctamente, por mi mente pasaron algunos pensamientos desagradables.
Pero me tranquilicé diciéndome que solo eran imaginaciones. Dentro solo hay un cuerpo putrefacto, me dije, intentando no ceder al pánico. El fuego consumió la caja de madera y se acercó lentamente al cuerpo putrefacto. De repente me di cuenta de que el brazo del cadáver siseaba. Era difícil de ver, pero aún así lo noté. Al principio pensé que me lo estaba imaginando. Algo debe de estar crepitando dentro, me tranquilicé. Pero cuando el horno volvió a apagarse y se encendió la luz roja del panel de control, me quedé helado. Desde allí, fuera del horno, me miraba la cara quemada de una chica. En ese momento me sentí incómodo y empecé a persignarme, casi perdiendo el equilibrio. Había algo vivo en el horno. Juro que no era el cuerpo de la chica muerta. Pero, ¿quién o qué era? Espera, ¿no habrás bebido? ¿Estás seguro? Mamá no daba crédito a las palabras de mi padre. ¿De verdad es eso lo que dices ahora? Y mi padre continuó con su truculenta historia. Cuando miré por la ventana de la cocina, vi delante de mí la cara de un auténtico demonio. Me volví hacia mi padre. ¿Por qué pensaste que era un demonio y no una niña? En primer lugar, era diferente de un cuerpo humano ordinario, y en segundo lugar, su cara no tenía ojos, ni boca, ni nariz, solo una raya negra, como cortada por la mitad. Es como si un gusano se moviera en esa franja. Sí, ¿los insectos son diferentes? ¿No me crees? Ahora, solo un segundo. Ahora me creerás, exclamó papá. Papá salió al pasillo y sacó su teléfono de la chaqueta. El diablo se me quedó mirando así durante un minuto, y conseguí hacerle una foto. Cuando mi padre me enseñó la foto en el teléfono, se me pusieron los pelos de punta y mi madre incluso chilló. Inmediatamente descarté la idea de Photoshop y la edición, ya que mi padre y su colega no entienden en absoluto de tecnología, incluidos teléfonos y ordenadores. Además, ¿por qué iba a querer hacer edición en el trabajo? He ido más de una vez a casa de mi padre y me he dado cuenta de que la foto era exactamente de la misma cocina y su reflejo asustado con el teléfono en las manos. No había duda de la autenticidad de la foto. Y ya, dándonos cuenta de que todo era real, seguimos escuchando la historia de mi padre. ¿Qué pasa?, gritó un compañero, e inmediatamente después de estas palabras la espeluznante cara desapareció de la ventana. Se oyó un violento golpeteo procedente de la cocina. Lo que había dentro quería salir, pero las gruesas paredes y la puerta se mantenían firmes. Enciende la cocina más rápido. ¿Oyes eso?, gritó mi colega. Me quedé allí como un tonto, contemplando toda la pesadilla. Mi cerebro simplemente se apagó y perdí el control de mí mismo. Entonces mi colega corrió hacia el panel de control y pulsó el botón de arranque. Hubo un rugido tan salvaje dentro del horno. Sinceramente, pensé que me iba a cagar en los pantalones allí mismo, en la sala de máquinas. Ni siquiera puedo describir con palabras lo que era. Una especie de poderoso rugido de locomotora mezclado con cientos, si no miles de gritos humanos. ¿Por qué estabas ahí parado? ¿Habrías huido de allí más rápido?, preguntó mamá. No sé por qué nos quedamos ahí parados. Así funciona el terror animal, ¿sabes? O tal vez es... Los demonios tomaron el control de nosotros. No sé, no puedo explicarlo. Papá sirvió otro trago de vodka, lo inclinó y continuó. Sí, entonces huimos, pero no inmediatamente. Solo huimos cuando se rompió la mirilla del horno. Sí, creo que huimos entonces. Los jefes ya se habían ido del crematorio, no había nadie. Todos en el crematorio ya se habían ido a casa. Salimos corriendo de la sala de máquinas y por el pasillo. Y entonces tuve que darme la vuelta. Y vi que el demonio había salido por la ventanita del horno. No tenía ni idea de cómo lo había conseguido, pero el demonio se quedó parado y luego empezó a seguirnos. Corrimos hasta la puerta que daba a la calle, pero estaba cerrada. Golpeamos la puerta, pero fue en vano. Mi colega ya estaba al borde de la histeria, parecía haber perdido la capacidad de hablar. Se agitaba de un lado a otro en distintas direcciones, hasta el punto de que ya era un pecado.
Yo mismo me encontraba en el mismo estado. ¿A quién se le ocurrió cerrar la puerta? ¿Dónde están las llaves? Le grité, y las palabras fueron como una cuchilla cortando su garganta. Finalmente, decidimos escondernos en el almacén, por suerte estaba abierto. Nos sentamos en completa oscuridad, bloqueando la puerta con todo lo que teníamos a la vista. Podía oírle caminar por el pasillo, arrastrando los pies. Pasó por delante del almacén y por fin pudimos respirar. Pero tuvimos que abrir la puerta y correr hacia el otro lado. Abrí la puerta, miré a mi alrededor y no parecía haber nadie. Pero en cuanto salí del almacén, la cabeza de un demonio, partida por la mitad, apareció por la esquina. Entonces salimos corriendo lo más rápido que pudimos, hacia la ventana que daba a la calle. A nadie se le ocurrió volver a la sala de máquinas, coger las llaves y abandonar el crematorio. Abrimos la ventana y saltamos a la calle, ni siquiera preguntes por qué no lo habíamos hecho antes. Mi cerebro se apagó mientras saltábamos. Mi colega se torció la pierna, cayó y gritó como un cerdo herido. Le levanté a duras penas, a pesar de la dificultad, y le arrastré como a un soldado herido. Aquella espeluznante cara de demonio solo nos miraba desde la ventana. Cuando volví a girarme, al cabo de unos 15 a 20 segundos, la cara del demonio había desaparecido. Cuando nos alejamos una distancia decente del crematorio y vimos coches en la carretera y otras personas, el miedo pareció remitir un poco. Fuimos al hospital con mi colega, luego llamamos a un taxi y finalmente llegué a casa. Espeluznante, susurró mi madre, tapándose la boca con la mano. Y pasé los últimos minutos observando horrorizada el comportamiento de mi padre, que era cuanto menos extraño. No paraba de girarse como si buscara algo siniestro, y también sus ojos corrían en distintas direcciones, expresando auténtica ansiedad. Mi madre parecía absorta en sus propios pensamientos y no se percató del extraño comportamiento de mi padre. Me quedé allí, observando a mi padre, e inmediatamente un icono que representaba a un santo, que estaba en una estantería del dormitorio de mis padres, cayó al suelo. Oí el ruido de la caída, a diferencia de mis padres, que estaban absortos en la inquietante historia de mi padre. Todas las ventanas estaban cerradas y no había viento en el piso, y el aire permanecía inmóvil, como desprovisto de vida. Pero ese fue solo uno de los misteriosos fenómenos que observé. Cuando mi padre terminó su botella de vodka, él y mi madre estaban a punto de irse a la cama, se desnudó y se dirigió a la ducha. Mi padre, un hombre típico, tiró la ropa y los calcetines en un montón en el suelo del pasillo. Al pasar, no pude evitar notar movimiento en aquel extraño montón. Al mirar más de cerca, vi gusanos cadavéricos, blancos y muertos, unos 5. Pensé en llamar a mi madre para hablarle del extraño comportamiento de mi padre, pero ya estaba dormida, así que decidí no despertarla, pensando que mañana, con la cabeza despejada, lo discutiríamos. Si lo hubiera sabido hoy. Después me fui a mi habitación e intenté dormir. Pero el sueño no llegaba, pues todos mis pensamientos giraban en torno a lo que había sucedido. La imagen que me había enseñado mi padre no salía de mi mente. El cansancio fue haciendo mella poco a poco, y hacia la mañana por fin me dormí. Sin embargo, no fue el despertador ni la voz de mi madre lo que me despertó, sino el penetrante olor a quemado que impregnaba el aire a mi alrededor. De repente, me desperté, empapado en sudor, con una terrible sensación de malestar. Me pareció oír el sonido sordo de una alarma de incendios lejana. Al levantarme de la cama, percibí el penetrante olor a quemado que impregnaba todos los rincones del piso. En el pasillo, vi llamas que envolvían las paredes. Intentando protegerme la cara del humo con la camiseta, salí corriendo de la habitación y me di cuenta, atónito, de que el dormitorio de mis padres estaba envuelto en llamas. Mamá ya yacía allí, sin aliento y carbonizada. Desesperado, salí corriendo del piso y llamé a los bomberos. Llegaron rápidamente y atajaron el incendio, pero todo sucedió muy deprisa. Mi madre había muerto y yo sobreviví de milagro. Mi padre desapareció. No sé dónde está ahora, pero tengo la sospecha de por qué aquella mujer tenía tanta prisa por quemar el cuerpo de mi madre en el crematorio. Quizás se habían liberado algunos demonios del cuerpo de su hija, y cuando todo lo que quedó fueron cenizas, esos demonios salieron.
Tal vez se habían infiltrado en el cuerpo de mi padre y ahora su destino dependía del momento en que esta fuerza decidiera hacer algo inimaginable. Celebramos el funeral de mi madre al día siguiente del incendio, en el cementerio, no lejos de donde trabajaba mi padre. Me preguntaba qué era y dónde estaba mi padre ahora. Puede que los demonios que acechan a nuestra familia estén en algún lugar cercano, escondidos en el cuerpo de mi padre, esperando el momento de llevar a cabo sus siniestras intenciones.